¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Hoy es lunes 4 de mayo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Bienvenidos a nuestro recorrido informativo de esta hora. Comenzamos con información nacional en Venezuela, y es que precisamente el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado una posible intervención militar. Hay mucho misterio en torno a esta información que se generara ayer domingo y tiene que ver con la afirmación hecha por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien informó que 8 personas resultaron fallecidas en este posible enfrentamiento que se registró en el estado Vargas. Por eso queremos que a esta hora ustedes puedan ver esta cronología que preparó nuestra corresponsal en esta zona, donde además de ello hay testimonios de los propios varguenses, los que viven en Macuto, que hablan de que escucharon disparos y detonaciones a medianoche. Escuchemos. Como una verdadera película de terror. Así fueron las horas que vivieron vecinos y pescadores de Macuto durante la madrugada de este domingo 3 de mayo ante la presunta incursión de fuerzas paramilitares en esta zona. Hoy, Impacto Venezuela te cuenta qué fue lo que ocurrió. En la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población, y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. Minutos más tarde, Diosdado Cabello señalaba que se trataba de un nuevo intento desestabilizador de la derecha y del imperialismo norteamericano. Hoy ha sido neutralizado un nuevo intento de la derecha y del imperialismo norteamericano. Hemos logrado desactivar un movimiento de incursión en nuestro territorio. Gracias por los trabajos de inteligencia que hemos venido realizando. El fiscal general de la administración de Maduro, Tarek William Saab, aseguró que investigarán la incursión naval como golpe de Estado e intento de magnicidio. Salimos a conocer qué fue lo que vivieron vecinos de Macuto, quienes lograron grabar desde detonaciones hasta la movilización de los cuerpos de seguridad por aire, mar y tierra. La mayoría señalaba gran cantidad de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Bueno, helicóptero o drones. Bueno, desde esta madrugada, toda la noche, bueno, sobrevolando de la parroquia Macuto, bueno. Cuando los policías llegaron apuntándome de una buena y me dijeron que me tirara para el piso y yo me lancé para el piso. Entonces, en la misma, cuando nos tiramos para el piso, que yo llamo al compañero y arrancamos fue a correr, lo que escuchamos fue la balacera. Duraron 1 hora y pico lanzando tiros. ¿Quiénes vinieron hasta acá? ¿Qué funcionarios vinieron? El FAE. ¿Eran cuántos? No, había más de 30. ¿Y tenían, ellos eran los que estaban disparando? Sí, y la lancha también que estaba en la parte de afuera que también estaba disparando para tierra. O sea, había disparos desde una lancha hacia la tierra y aquí estaban en tierra los funcionarios de la FAE. Sí. ¿Y ustedes, tú qué hiciste luego de eso? Banqué a correr por un compañero, una casa de un compañero y me quedé por allá hasta que pasara todo, pues. Más o menos pasó 1 hora. Sí, una hora y pico de proyectiles. Y salí al balcón y vi muchos helicópteros volando alrededor de mi residencia, ¿no? Y sobre todo hacia la zona de la Guzmania, Álamo, ¿no? Donde está cerca del estadio de béisbol. Ahí se oyó fuertes detonaciones. De igual manera, yo presencié, ¿no? muchos efectivos de la FAE, ¿no? de la seguridad, ¿no? En ese sector, ¿no? Como a las 6 de la mañana. Vi a través de unos binóculos personas que estaban acostadas o tiradas en el piso. No sé si eran personas detenidas o
gente que verdaderamente fallecieron en ese encuentro, ¿no? Eso yo lo vi esta mañana. La llamada Operación Negro Primero habría dejado 8 sujetos ultimados, entre estos el capitán Robert Colina, alias Pantera, así como 2 capturados y un arsenal presuntamente incautado. En la zona había gran cantidad de manchas de sangre. Incluso uno de los vecinos dice que vio 5 cadáveres. Vimos un tiroteo esta madrugada ahí atrás del malecón de la Plaza de las Palomas y hubieron 5 muertos. ¿Usted los vio? Sí. ¿Cómo estaban vestidos estas personas que...? No, acá en pantalón y sin camisa. Más nada, no identificó más nada. No, más nada. ¿Cómo cuánto tiempo duraron las detonaciones? Como 2 horas. Pasadas las 10 de la mañana seguía la presencia de los cuerpos de seguridad. Se observó la embarcación que habrían usado los presuntos paramilitares. El gobernador Jorge Luis García Carneiro también se pronunció y rechazó cualquier incursión extranjera. Rechazamos todo ataque que venga desde el exterior, que venga por fuerzas extranjeras, que venga por razones imperialistas, que nosotros sabemos cuáles son sus razones del por qué el ataque contra Venezuela. Queremos decirles que aquí no van a esperar, con la fuerza y el alma de un pueblo decidido de mantenerse firme ante cualquier agresión que pretenda irrumpir nuestra frontera, nuestro suelo patrio. Más tarde, Diosdado Cabello, flanqueado por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que uno de los detenidos es un agente de la DEA. ¿Dónde está el vínculo? Primero Alcalá con una operación financiada por el narcotráfico. Y esta operación, ¿quién la financia? ¿De dónde sale el dinero para mover a esta gente, para las armas? Bueno, uno de los detenidos es un narcotraficante, de los 2 detenidos, un narcotraficante, agente de la DEA, dicho por él mismo, agente de la DEA, dicho por él mismo, y no solo dicho por él mismo, sino que está demostrado por operaciones que hizo. Desde varios sectores de la oposición niegan que lo ocurrido en Vargas sea producto de una incursión paramilitar. Es el caso del diputado a la Asamblea Nacional Freddy Guevara, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Guaidó, Iván Simonovich, y el mayor general Eber García Plaza. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. Sin embargo, la situación no quedó allí. El capitán retirado venezolano Javier Nieto Quintero y también el ex militar estadounidense Jordan Goodrow presentaron al mundo este revelador video. Veamos. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goodrow, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sequeira is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es, primero, aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos, número 1. Y número 2 es agradecerles y solicitarles muy responsablemente a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo número 1 es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número 2, la libertad de nuestro pueblo y
de nuestros prisioneros políticos. Todo esto consagrado en la Constitución Nacional y en tribunales internacionales. Artículos 333 y 350 de la Constitución y los tribunales que hoy ordenaron la captura del cartel narcotraficante que desafortunadamente hoy dirige los destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo, y nuestro pueblo sigue aún sometido a un genocidio sistemático y progresivo. Por tal motivo, no tenemos otra alternativa. Es la Fuerza Armada, la heredera de las glorias de Bolívar, que hoy tiene en sus manos, en sus responsabilidades, sostener la República en este caos y trasladarla hacia un momento de transición hacia la democracia. Somos la única estructura con obediencia, disciplina, respeto y subordinación. Por tal motivo les agradezco que se unan a esta gesta libertaria y que Dios bendiga a Venezuela. Este domingo se generó mucha información en Venezuela, pero también muchísimos rumores que dan cuenta que no se sabe realmente qué pasó en el estado Vargas, si esta situación fue real, porque muchísimos sectores de oposición han dicho que se trata de una manipulación por parte del régimen de Nicolás Maduro. A continuación compartimos con ustedes una serie de hilos de Twitter que compartiera Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Como una olla de la dictadura, definió el presidente interino lo ocurrido en el estado Vargas. Hay preguntas obvias, dice Guaidó. Invasión por el mar y en lugar de aparecer el alto mando, la Armada, ¿sale el FAES? ¿De quién es el cadáver que exhiben? Se pregunta Guaidó mientras el régimen ignora la masacre en la cárcel de Guanare, en la que hubo 40 fallecidos. Se suscitan hechos como estos con los que buscan confundir y sembrar evidencias. Y precisamente en este comunicado que saliera a la luz pública por parte del presidente interino Juan Guaidó, hace énfasis en la masacre ocurrida en el centro penitenciario de Los Llanos. Esto fue el día sábado 2 de mayo. Queremos a continuación escuchar información de nuestro corresponsal Ramón Vélez. Así es, muchísimas gracias Carla por el contacto. Nosotros te informamos que el pasado 1 de mayo en la ciudad de Guanare, esto en el estado Portuguesa, en los llanos de Venezuela, se originó un hecho irregular en una cárcel de esa zona. Allí murieron más de 40 reclusos, según la información que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones. Hay dos versiones en cuanto a este hecho. La primera, que maneja pues el régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver directamente con una presunta fuga de los reclusos en este lugar, mientras que la segunda, que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones, cobra vida y tiene que ver con el tema de la falta de alimentación en estos lugares. Recordemos que la semana pasada también les mostrábamos acá a través de Impacto Venezuela una denuncia de los reclusos de la cárcel de Uribana, al norte de Barquisimeto, quienes denunciaban que no estaban recibiendo la alimentación adecuada y mostraban además su preocupación debido a que por motivo pues de la falta de gasolina sus familiares no podían en ocasiones llevarle los alimentos hasta la cárcel. Así amanece pues el tema penitenciario en Venezuela durante este lunes. Carla. El Observatorio Venezolano de Prisiones, en nombre de su directora de esta región en Los Llanos, Beatriz Girón, pide a las autoridades venezolanas que puedan dar cuenta, que puedan dar respuestas de lo ocurrido en este centro penitenciario. ¿Qué pasó ayer en Cepella? Tendemos a pensar que esto es un reclamo precisamente porque no está llegando los alimentos a la población reclusa del centro penitenciario de Los Llanos, conocido como Cepella por sus siglas. Y seguimos viendo, porque esto es una situación que se viene presentando de hace muchos meses por la desnutrición. Y con las fotos que han circulado por redes sociales podemos ver cómo están los cuerpos. O sea, son personas extremadamente delgadas y con evidentes signos de desnutrición. Estamos exigiendo una investigación sobre que se aclaren los hechos y que sean las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Guardia Nacional quienes digan qué fue lo que realmente pasó allí.
porque allí a las 12 del día había familiares haciendo colas para llevar los alimentos, y es muy extraño que una gente se vaya a fugar a las 12 del día a plena calle y por la puerta principal del penal. Son muchas preguntas sin respuesta y que determinó una masacre con 47 fallecidos, 75 heridos, y esta situación tiende a empeorarse porque en el hospital donde están actualmente los heridos no hay los suministros y la atención médica necesaria. A propósito de una realidad que existe en Venezuela, y es que en las cárceles no solamente hay presos comunes que han cometido delitos, también hay cerca de 347 presos políticos que hacen vida, muchos de ellos sin siquiera tener una audiencia preliminar, tampoco audiencias de presentación. Veamos la siguiente nota de nuestra compañera Mildred Manrique, que nos hace un resumen de cómo avanza la situación de los presos políticos en Venezuela. Ni en cuarentena la represión se detiene. En Venezuela actualmente hay 347 presos políticos, según cifras oficiales de la ONG Foro Penal, certificadas además por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. De este número total, 329 son hombres y 18 son mujeres. Pero sobre este género es importante resaltar que hasta el 1 de marzo habían 11 presas políticas y ya van por 18, incluso aún sin incluir en la lista a otras mujeres apresadas durante esta cuarentena y presentadas recientemente en tribunales. Es importante acotar que Foro Penal maneja además la cifra de 11 personas detenidas en los últimos días y cuyo paradero se desconoce. Hasta el momento figuran como desapariciones forzadas. Varias personas han sido privadas de libertad en los últimos días. Otro menor de edad también pasará a engrosar la lista de presos políticos cuya actualización se dará a conocer en las próximas horas. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. A continuación nos vamos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con el director de la organización Foro Penal. A propósito de esto que les hemos comentado, los presos políticos en Venezuela. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy conversamos con Alfredo Romero, director de Foro Penal venezolano, a propósito de esta cifra alarmante que se maneja en Venezuela, 347 casos de presos políticos en el país. Alfredo, le saludamos, ¿cómo está? Bienvenido a Impacto Venezuela. Muy bien, bueno, muchas gracias por el contacto y a la orden. Sí, queremos entonces de alguna manera desdibujar qué está pasando en Venezuela y por qué de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro ha radicalizado su forma en tiempos de cuarentena. Es decir, no ha respetado ni siquiera que la población merece un tiempo de descanso, que ha sido el llamado mundial de la Organización Mundial de la Salud a quedarse en casa, sino que además entonces este régimen pretende meter presa a la mayor cantidad de personas en este tiempo, Alfredo. Sí, bueno, y no solo de la Organización Mundial de la Salud, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, emitió un memorando, un informe precisamente llamando la atención sobre el hecho de que no se utilizara esta pandemia, los efectos de poder, digamos, perseguir a la población, usar la represión. Recordémonos que estamos en Venezuela en un toque de queda, literalmente un toque de queda, y se ha venido, debemos decirlo, aumentando no solo el número de presos políticos, es decir, hay 347 presos políticos, el número o cifra que es mayor, bastante mayor a lo que venía sucediendo antes de la cuarentena, ¿no? Pero además, quiero decirles que solo en la época, en el momento en que comenzó la cuarentena, ha habido al día de hoy más de 80 detenciones políticas. Eso, si nosotros lo viéramos en un gráfico, una curva que sube, así como con el coronavirus, que sube y después baja. Bueno, aquí la curva de la cuarentena en cuanto al número de personas que han sido, digamos, contagiadas por el coronavirus, es más o menos el mismo número de personas que han sido detenidas con fines políticos en Venezuela, más o menos similar, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, quiero decirte que no me estoy refiriendo, que esto es importante, a las personas detenidas como consecuencia del decreto. Esa ni siquiera la estamos sumando, es decir, personas que fueron detenidas por no usar mascarilla, por unas horas, o por estar caminando en la calle fuera de las horas permitidas.
Estoy hablando de detenciones políticas fuera de esto. Entonces las hemos dividido en 4 tipos. El primer tipo es personas que han sido detenidas por emitir algún tipo de mensaje u opinión en relación con la enfermedad. Caso Darvinson Rojas, por ejemplo, al principio del periodo de cuarentena. Caso Eduardo Galindo, otro periodista en el estado Apure. Y otro grupo de personas, para hablar del segundo grupo, es personas incluso que han emitido mensajes en contra del gobierno, llámese por redes sociales o incluso reenviando cadenas de WhatsApp, de esas que llegan donde se refieren a algún funcionario del gobierno. Es el caso de Helio Gómez en el estado Bolívar, que fue un funcionario que trabajaba para Sidor. El caso de otra muchacha en Acarigua, en el estado Portuguesa, que fue detenida por también un mensaje de WhatsApp. El tercer grupo es personas en el entorno o relacionados con el entorno de Juan Guaidó. Está el caso, por ejemplo, de Mauri Carrero, una muchacha de 40 años de edad, totalmente inocente. Entraron a su casa el 2 de abril, en un allanamiento, a las 4 de la mañana, se llevaron todo dentro de la casa, incluso hasta en perfumes de la madre, por decirte algo, y al día de hoy se encuentra todavía privada de libertad en el DGCIN, y así un conjunto de personas. Y el cuarto grupo es ya más reciente, que es un grupo de detenciones sistemáticas que ha venido produciéndose como consecuencia de una situación irregular que no sabemos claramente qué ocurrió en Los Teques, un supuesto robo de armas o supuesto situación allí que no sabemos realmente con unos militares, y han detenido ya al día de hoy más de 11 personas. Pero lo grave de esto es no solo la detención, sino la desaparición forzosa, no solo de las personas supuestamente involucradas en esta situación, sino familiares de estas personas. O sea, ya al día de hoy hay 7 mujeres detenidas, de la esposa de un militar, la prima también de un militar que buscaban, personas relacionadas, incluso vecinos que estaban en la zona, sobre todo porque hubo una detención en Guarena relacionada con este tema. Vecinos que estaban en el momento que ocurrió un primer allanamiento, una detención, también se los llevaron y al día de hoy se encuentran técnicamente desaparecidos, a pesar de que presumimos o tenemos información por parte de los familiares de que supuestamente se encuentran en el DGCIN de Bolivia. Ahora, Alfredo, fíjate que me llama mucho la atención que se aproveche o se utilice el tiempo de cuarentena para aumentar los mecanismos represivos, y nos preocupa, por ejemplo, cómo está haciendo la familia de estos presos para llevar comida a los centros penitenciarios, para medir de alguna manera, porque no hay despacho en tribunales, para ver cómo avanzan cada uno de los casos de sus familiares. Es decir, el panorama es que hay unas personas privadas de libertad injustamente, perseguidas políticamente. Si usted sube un tuit relacionado con el coronavirus o con una cifra que no le gusta al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro, entonces usted puede ser perseguido por el FAES, privado de libertad. Es decir, no la tienen fácil los familiares de los presos políticos ahorita en Venezuela, ¿no? Sí, fíjate, en lo que respecta a los presos políticos, como de estos 347, hay una problemática no solo de los nuevos presos políticos, sino también de los que ya se encuentran en prisión, como tú señalas. Fíjate, Los Teques, como bien saben, pero los que no conocen, digamos, la geografía venezolana, es aproximadamente a 1 hora de Caracas. En este momento no está abierta la autopista panamericana, o la carretera panamericana. Sí. Por lo tanto, la única manera de llegar a Ramo Verde, que queda en Los Teques, es a través de la carretera vieja de Los Teques. ¿Qué ha ocurrido con los familiares? Que no tienen esa posibilidad, porque si antes era un problema transportarse, porque la gran mayoría de los familiares y de los presos políticos son personas sin recursos, y los que tenían algo de recursos, tenían recursos porque el familiar que está preso, el esposo del militar, por ejemplo, en Ramo Verde, era el que proveía de recursos a la familia. Entonces les era muy difícil antes transportarse a Ramo Verde. Sobre todo muchos viven, por cierto, de los que están en Ramo Verde, los familiares, por ejemplo, viven en Valencia. Valencia queda regularmente a 2 horas y media más o menos a Caracas, la autopista está cerrada. Pero además de eso no hay gasolina. Entonces el acceso a transporte público es difícil, y más aún
el acceso a un transporte privado. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros como Foro Penal hemos proveído a través de voluntarios transporte de alimentos, que es lo que es más necesario, porque además no hay visitas, no hay acceso a las cárceles, ni siquiera de parte de los abogados y tampoco de los familiares. Yo he estado en Ramo Verde ya 2 veces, he estado en el DIGESIM varias veces. Es decir, en la cuarentena para nosotros, lamentablemente, contra nuestra voluntad, no hemos tenido que salir porque tenemos que asistir de manera urgente, porque son emergencias a personas detenidas recientemente, pero además de eso tenemos que ayudar humanitariamente a los presos, porque si no se les lleva comida, agua o medicinas, pues no reciben ni agua, ni comida, ni medicina, o agua y comida de muy mala calidad. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema, como decías, del acceso a la justicia, es decir, acceso a los tribunales. Los tribunales no están abiertos supuestamente, pero excepcionalmente se han abierto los tribunales de terrorismo. Imagínate tú, los tribunales no están abiertos para liberar gente, es decir, porque ¿qué más urgente que la libertad? ¿Qué más urgente que una persona que no tiene un juicio todavía se le haga un juicio rápido para que sea liberada? Pues para eso no están abiertos los tribunales. Es decir, las personas están detenidas con los juicios paralizados, más paralizados que antes, aunque siempre han estado, digamos, suspendidos como consecuencia de la cuarentena. Y fíjate, Alfredo, hago una pausa allí para recordar que muchos de estos presos políticos no tienen ni siquiera lo que se conoce como la audiencia preliminar, es decir, están allí presos, nadie les explica por qué, pasa tiempo, hay un retardo procesal obligado a favor del régimen y se practica esto que tú dices, que se usan los tribunales para hacer terrorismo judicial. Es decir, el panorama es súper desalentador para estas personas, pero ¿cómo los apoya Foro Penal? Sí, y como tú decías, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo que demuestra la cuarentena es que los tribunales se utilizan como arma de persecución política. Y otro punto, aclarando lo que tú señalabas, más del 97% de los presos políticos, de los 347, jamás han tenido derecho a una audiencia y a defenderse, para que estén claros, ¿no? Entonces están presos de manera injusta. Entonces el Foro Penal, ¿cómo los ayuda? Bueno, la gente se preguntará, bueno, si no hay juicio, si no hay posibilidad de acceso a la justicia, ¿cómo abogados nuestros pueden de alguna manera defenderlo? Bueno, el Foro Penal es más que grupo de abogados. El Foro Penal son 7.000 activistas que hacemos campañas en no solo en redes sociales, campañas diversas. Hacemos acciones internacionales y acudimos a tribunales también. Si no estuviéramos en tribunales, no tenemos el contacto al menos inmediato, directo con la víctima y no sabríamos lo que ocurre en cuanto a las violaciones del debido proceso del derecho a la defensa que posteriormente denunciamos ante diferentes instancias. El protocolo, y te lo resumo muy rápidamente, que lo hacemos diariamente, de manera lamentable en estos días. Las personas llegan, denuncian ante el Foro Penal, nosotros recibimos la denuncia, conseguimos la autorización y el protocolo es que deben ir a una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, sobre todo cuando las personas han sido desaparecidas. La Fiscalía de Derechos Fundamentales no está abierta ni está haciendo denuncias, entonces en virtud de ello estamos justificando las denuncias internacionales señalando que bueno, no hemos ido a las denuncias nacionales porque está cerrado por la cuarentena, entonces vamos directo a las denuncias internacionales, los familiares hacen la narrativa, pero paralelo a ello tenemos que acompañar con activistas nuestros a familiares a los diferentes centros de reclusión para guiarnos, y los familiares están, por ejemplo, en este momento, ayer, antes de ayer, casi todos los días al frente del DGCIM, preguntando en este momento, repito, sobre el paradero de sus familiares que técnicamente están desaparecidos. Pero además de eso tienen que llevarle, por ejemplo, a la esposa de un coronel que fue detenido recientemente, él se llama Oscar Pérez Romero, la esposa está detenida y tiene problemas de tensión, etcétera. Las familiares tuvieron que llevarle unas medicinas y, bueno, pareciera que se las aceptaron este pasado, creo que fue el martes, estamos a jueves, y eso fue el martes. Y bueno, tienen que estar en ese proceso y el Foro Penal los ayuda también en eso, y por el otro lado estamos ayudando porque tratando de compilar todos los alimentos para llevarlos en un solo vehículo que voluntarios nuestros han aportado a los que les queda algo de gasolina, entonces han aportado ese vehículo que no necesitan la gasolina para otras cosas, y bueno, eso ha sido el mecanismo que hemos utilizado recientemente. Ahora, precisamente con ese tema
de la gasolina, nos preocupa profundamente la situación de los médicos y entiendo un enfermero que todavía está privado de libertad. En un momento en el cual el mundo entero está brindando aplausos de pie a los médicos del mundo, en Venezuela hubo los casos de 3 médicos privados de libertad y de un enfermero. Es decir, no se aplaude, no se valora. Médicos que no tienen tapabocas y no tienen ni siquiera los equipos de bioseguridad que necesitan. ¿Aquí se meten preso a los médicos? Sí, ha habido detenciones de médicos. Nosotros hemos representado a varios de ellos. Incluso una analista, también bioanalista, de Daniela Sayago, que fue detenida. Y que nosotros, por cierto, la asistimos, está en arresto domiciliario, es decir, está privada de libertad, porque la privada de libertad y los presos políticos también son algunos que están en arresto domiciliario. Pero además de los médicos que se han privado de libertad o que han sido detenidos en este momento, no podemos olvidar que hay 2 médicos, además muy buenos médicos, privados de libertad de hace más de 2 años, o casi 2 años, que son el doctor José Alberto Marulanda, que se encuentra en Ramo Verde, y el doctor William Zaguado, que también se encuentra en Ramo Verde, a quienes, por cierto, apoyamos a los familiares llevándoles comida y medicina. Estos médicos, Alfredo, en el caso de los 3 médicos, el bioanalista, el enfermero, en tiempos de cuarentena, ¿por qué fueron privados de libertad? ¿Qué alegan? Varias razones. Los recientes, unos porque denunciaron en alguna oportunidad la situación de la salud pública, otro, el caso de Ángela Sayago, porque remitió un mensaje con un récipe privado, pero la gente entonces lo circuló, o sea, ni siquiera fue intención de ella hacerlo. El enfermero de preso es porque sacó un video denunciando el tema de salud pública también en el estado Monagas. Es decir, así ha sido la situación en términos generales. Esos médicos es por esas razones. Y bueno, lo que se ve claramente es así. O sea, no quiere decir que... Es decir, nosotros estamos de acuerdo y hemos incluso llamado a nuestros voluntarios a que mantengan la cuarentena y a que, en virtud del contagio del coronavirus, porque no sabemos, es una situación de pandemia mundial y lógico que no haya el contagio. Pero lo que también vemos es que evidentemente hay un temor de decir cosas distintas a lo que el gobierno plantea. Ese temor se ve claramente y es un temor que también es, digamos, consecuencia de la intimidación a través de la represión política que se utiliza en este momento, pero que se ha venido utilizando desde siempre. Es decir, la represión no es algo nuevo. Recuerden que tenemos más de 15.300 personas detenidas del año 2014. Precisamente detenidos políticos, precisamente como consecuencia de ese mecanismo, esa maquinaria de represión política que precisamente tiene el objeto de intimidar a la población para un control social. Y lo que vemos lógico es que este toque de queda, esta situación del coronavirus también ha servido de respaldo para el control social que ya venía existiendo desde antes. Sí, lo que se ha hecho es afianzar en tiempos de coronavirus y de pandemia lo que ya se venía haciendo. Lo que ha hecho Nicolás Maduro prácticamente ha sido radicalizar sus acciones. Ya para terminar, Alfredo, recuérdame el caso de los militares que también están privados de libertad. Bueno, hay más de 100 militares, 113 creo, militares privados de libertad. De todas maneras, ahí está nuestro gráfico que publicamos esta semana. Y hay nuevos militares presos que no se han sumado a la lista de presos políticos todavía, porque son casos que tenemos que evaluar. Hay que recordar que nosotros no incluimos presos políticos que hayan cometido actos de violencia. Es decir, una cosa es un delito que tiene algún fin político y es delito, y otra cosa es una situación con un fin político que detienen a una persona que es inocente con el fin estrictamente político. Entonces, para incorporarlos dentro de la lista de presos políticos tenemos que evaluar diferentes situaciones. Pero desde el año 2017, y esto para concluirte, la persecución contra los militares ha sido lo esencial dentro de la persecución política y la represión. El número de militares detenidos ha venido aumentando desde el año 2017 de manera radical, y este año, como te comentaba, el 20 de abril, ha habido unas detenciones importantes de militares, así como unas supuestas averiguaciones que hay de varios presos políticos que ya se encuentran privados de libertad,
que llevaron el traslado de Ramo Verde, a varios de ellos militares todos, a el de GECIN, y al día de hoy no se sabe realmente o no se tiene información clara de la situación de cada uno. Bueno, Alfredo, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy, el mayor de los éxitos en esa labor que desempeñan para defender de alguna manera a esta cantidad de presos inocentes, la mayoría de ellos en unas situaciones muy deplorables dentro de los centros penitenciarios del país. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.